Dios detuvo el tiempo por un corazón sincero. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. El reloj avanzaba, el decreto estaba escrito y la muerte ya se acercaba a su puerta. Ezequías, un rey justo, recibió una sentencia divina imposible de revertir, pero en medio de su agonía hizo lo que pocos se atreven a hacer, dobló sus rodillas y lloró delante de Dios. Y entonces ocurrió lo impensable. El cielo escuchó, el tiempo se detuvo, y la historia fue reescrita por una oración sincera. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy descubrirás la sombra del olvido, la historia desconocida del rey Ezequías y la oración que cambió el tiempo. Prepárate para ver cómo una súplica puede cambiar el destino cuando viene de un corazón rendido. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. En el reino de Judá, en días donde las amenazas de reinos poderosos rodeaban Jerusalén como buitres sobre una presa herida, un rey joven llamado Ezequías ascendió al trono. No era un rey como los demás. No buscó alianzas con ídolos ni pactos con dioses ajenos. Desde su primer día se levantó con un fuego en el alma, una determinación inquebrantable de volver a Judá el rostro de Dios. Rompió altares paganos, purificó el templo, restauró el culto y trajo un avivamiento que hizo temblar las montañas, montañas de idolatría acumuladas por generaciones, pero con cada acto de obediencia, el infierno rugía con más fuerza. Asiria, el imperio más feroz de la época, comenzó a cercar las ciudades de Judá una por una. Su rey, Sennacherib, enviaba mensajeros como sombras que susurraban miedo a cada puerta. ¿Dónde está el Dios que podrá librarlos de mi mano? Los corazones de muchos temblaban, pero Ezequías permanecía firme. Subía al templo, se postraba y extendía las cartas de amenaza ante el Señor, como un hijo que no tiene otra defensa más que su padre. En medio de esta tensión, cuando aún los muros de Jerusalén resistían, una tragedia más íntima e inesperada tocó la puerta del palacio. Ezequías cayó enfermo. No fue una dolencia cualquiera, era una sentencia sellada. El profeta Isaías, hombre de Dios y voz indiscutible del cielo, entró en la habitación del rey con una palabra que heló el aire. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ningún ejército enemigo, ninguna flecha enemiga, ningún espía había logrado quebrarlo como esas palabras lo hicieron. No había refugio humano ante un decreto divino, pero en vez de protestar o resignarse, Ezequías hizo lo que ningún rey antes había hecho con esa sinceridad. Giró su rostro hacia la pared, no hacia sus consejeros, no hacia Isaías, no hacia el pasado glorioso de su padre David, solo hacia la pared vacía. Y allí, con lágrimas verdaderas y una voz quebrada, clamó. Su oración no fue elaborada ni poética, sino profunda y sencilla. Oh Señor, acuérdate, te ruego, cómo he andado delante de ti con verdad, con corazón íntegro, y he hecho lo que es bueno ante tus ojos. Y lloró con gran lloro. Aquella oración no fue lanzada al viento. Antes de que Isaías saliera del patio, la voz de Dios lo detuvo. No una inspiración, no un susurro. Fue una orden celestial con urgencia. Regresa y dile a Ezequías: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que añado a tus días 15 años. Fue como si el tiempo mismo se hubiera doblegado ante la sinceridad de un corazón quebrantado. La muerte, que ya caminaba por el palacio, fue frenada por una lágrima que tocó el cielo. Isaías regresó, y esta vez no traía juicio, sino misericordia.
traía una señal que desafiaría la lógica. La sombra del reloj de Acaz, símbolo del paso del tiempo, retrocedería 10 grados. No solo se alteró el cuerpo de Ezequías, sino las leyes cósmicas. El sol, testigo desde la creación, obedeció a la voz del cielo para mostrar que cuando Dios habla, incluso la naturaleza se inclina. El rey no solo fue sanado, fue renovado, restaurado y marcado para siempre por la huella de lo eterno. Pero la historia no termina con la sanidad. No. Los años añadidos no fueron un simple regalo, sino una nueva misión. Dios no le dio más tiempo para vivir tranquilo, sino para cumplir un propósito mayor. Ezequías se levantó con un fervor más agudo. Reorganizó las defensas de la ciudad, fortaleció el pueblo y comenzó a dejar un legado que trascendería su reinado. El pueblo vio en él no solo a un rey, sino a un milagro viviente. La cicatriz de su enfermedad fue el recordatorio constante de que Dios escucha cuando el corazón es sincero. Sin embargo, en lo profundo de su alma, Ezequías comenzó a preguntarse por qué Dios lo había preservado realmente. ¿Era solo por él? ¿O había algo oculto en el futuro que aún debía enfrentar? No sabía que en los días venideros Babilonia enviaría emisarios. No sabía que lo que sembraría en esos 15 años tocaría generaciones enteras, para bien y para mal. Pero lo intuía, y por eso, cada día que despertaba, volvía su rostro al cielo con una mezcla de temor santo y gratitud ardiente, porque había vivido la gloria y la advertencia del límite. Así comenzó el segundo capítulo de su vida, no como un reinado normal, sino como el tiempo prestado de un hombre que venció la muerte con lágrimas. Un tiempo sagrado, una cuenta regresiva bendita, y el cielo miraba. Aquel tiempo prestado comenzó a revelarse como un campo de pruebas más sutil, pero igual de peligroso que los asedios enemigos. La enfermedad había quebrado su cuerpo, pero la sanidad expuso su alma. Y en esa nueva etapa, donde el milagro había sido concedido, Ezequías enfrentaría la batalla más silenciosa de todas, la del orgullo. Porque a veces el mayor reto no es ser rescatado, sino recordar en la abundancia quién fue el que rescató. Las cortes extranjeras comenzaban a escuchar rumores sobre el rey al que el sol obedeció. Príncipes y sabios querían conocer al hombre cuya oración había detenido el tiempo. Fue entonces cuando llegaron los emisarios de Babilonia, trayendo cartas, presentes y sonrisas cuidadosamente calculadas. No llegaron con ejércitos ni amenazas, sino con palabras suaves y gestos de admiración. Querían ver, decían, el reino del hombre que había vencido a la muerte. Y Ezequías, con un corazón sincero, pero sin discernimiento, les abrió las puertas del tesoro. Les mostró todo: oro, incienso, armas, planos, reliquias, los corredores del templo y los secretos del palacio. Su intención no era malvada, era humana. Quiso compartir la gloria, pero sin preguntar antes a quién se la debía. Cuando Isaías escuchó lo que había ocurrido, su rostro se nubló. Entró al palacio una vez más, no con espada ni condena, sino con la firmeza del profeta que ha visto el futuro. ¿Qué han visto esos hombres en tu casa?, preguntó. Y Ezequías respondió sin malicia, casi con orgullo: todo lo que hay en mi casa han visto, nada quedó que no les mostrase. Entonces Isaías, con la voz del cielo temblando en sus labios, dijo: He aquí vienen días en que todo será llevado a Babilonia, nada quedará. Nada quedará. Lo que fue compartido sin consultar a Dios sería arrebatado por aquellos que solo fingieron admirarlo. Las palabras de Isaías no cayeron como juicio inmediato, sino como sombra futura, una sombra que nacería de la misma tierra extranjera que hoy parecía amiga. Ezequías escuchó, se humilló y aceptó el decreto, pero en lo profundo algo cambió. No era el mismo hombre que había girado su rostro hacia la pared con lágrimas. Era un rey marcado por el milagro, sí,
pero también tentado por el reconocimiento. Y aunque la sentencia no se cumpliría en sus días, el eco de sus acciones ya resonaba en la eternidad. Mientras tanto, el pueblo vivía en paz. Los enemigos retrocedían, los muros se mantenían firmes y los campos florecían. Pero en los rincones silenciosos del palacio, Ezequías meditaba en el peso del tiempo que aún le quedaba. Cada día era un regalo, pero también una responsabilidad. ¿Qué se hace cuando el reloj fue devuelto? ¿Cómo se administra el favor que movió al cielo? Su corazón comenzaba a comprender que los milagros no terminan con la sanidad, sino que recién allí empiezan los verdaderos desafíos. Una noche, mientras el incienso ascendía en el templo y la ciudad dormía, Ezequías caminaba solo por los pasillos del santuario. Tocó las piedras frías, escuchó el silencio entre los ecos del arpa levítica y recordó sus lágrimas. ¿Me buscaría igual si no me hubiera sanado?, se preguntó. ¿Hubiera llorado con la misma intensidad si supiera que viviría? El milagro lo había salvado, sí, pero también lo había expuesto. Ahora entendía que la oración verdadera no nace del miedo a morir, sino del deseo de vivir en la voluntad de Dios, incluso si eso cuesta la vida. Desde aquel momento, su relación con Dios cambió. Ya no lo buscaba solo como Rey Supremo, sino como Padre que espera obediencia, incluso sin milagros. Ezequías comenzó a instruir a los sacerdotes para que enseñaran al pueblo no solo a orar por necesidad, sino a adorar por convicción. Reescribió los cantos, mandó a recopilar los salmos de David e incluso compuso uno propio, relatando su descenso al abismo y su ascenso por la misericordia divina. Sabía que su historia sería contada, pero quería que la gloria fuera de Dios, no del hombre. Sin embargo, el enemigo nunca duerme. Y aunque Asiria había sido vencida y Babilonia aún era lejana, nuevas voces comenzaban a nacer dentro de la propia Judá. Hombres ambiciosos, sacerdotes tibios, líderes que miraban al rey como un símbolo y no como un siervo quebrantado. La bendición del milagro comenzaba a volverse rutina para algunos, y Ezequías lo notaba, le dolía, porque había pagado el precio de la vida extendida, y ahora debía velar para que no se convirtiera en un tiempo desperdiciado. Fue entonces cuando Ezequías decidió hacer algo inesperado. Convocó a los escribas, convocó a los levitas, convocó a los líderes, no para hablar de guerra, ni de economía, ni de estrategias, sino para contarles su historia, desde el lecho de muerte hasta la palabra de Isaías, desde la oración junto a la pared hasta la sombra que retrocedió. Se despojó de su corona, de su vestidura real, y se sentó entre ellos como uno más. «Todo lo que soy», dijo con voz temblorosa, «lo soy por gracia, y todo lo que tengo puede perderse si no seguimos buscando su rostro». Los presentes no hablaron, solo escucharon, porque no era el rey quien hablaba, sino el hombre, no el gobernante, sino el Hijo. Y en ese instante el trono de Judá se llenó de la gloria que no se puede conquistar, solo recibir. Ezequías comprendía que los milagros no son trofeos, sino llaves. Llaves que abren puertas a propósitos más grandes, y lo que estaba por venir aún no había sido revelado. Mientras el eco de sus palabras aún flotaba en el aire, los escribas comenzaron a registrar con esmero cada detalle del relato del rey. Ezequías no buscaba dejar un legado de poder, sino una advertencia envuelta en humildad. El favor de Dios no es una medalla, sino una misión. Ese día, más que una lección, entregó un llamado. Los más jóvenes quedaron impactados y los ancianos conmovidos. Aquel testimonio comenzó a correr de boca en boca, no como leyenda, sino como verdad viviente, el rey que lloró ante la pared y el Dios que detuvo el tiempo por amor. Pero en los cielos, los relojes eternos seguían contando, y aunque el juicio anunciado por Isaías no era para sus días, el corazón de Ezequías seguía inquieto. Una madrugada, mientras oraba solo en la azotea del palacio, sintió una carga profunda. No era miedo,
era discernimiento. Algo se estaba gestando, no en los campos enemigos, sino en el alma de su descendencia. Y lo supo. Su hijo, el pequeño Manasés, no compartía su pasión por el Dios vivo. Era inteligente, fuerte, curioso, pero frío. Miraba el templo con indiferencia y escuchaba las historias de su padre con un brillo extraño en los ojos, como quien espera su turno para reescribirlas a su manera. Ezequías comenzó a dedicar más tiempo a su hijo, llevándolo al templo, enseñándole las Escrituras, compartiéndole los secretos de su comunión con Dios. Pero por más que intentaba, Manasés parecía tener el corazón cubierto por un velo invisible. «Padre», le dijo un día, «admiro tu historia, pero yo deseo escribir la mía». Aquellas palabras, aunque inocentes, hirieron al rey, porque en lo profundo presentía que no todas las historias nacen de la obediencia y que no todos los milagros son heredados. Los últimos años del rey se llenaron de una mezcla de frutos dulces y nubes densas. Judá prosperaba, pero el alma de su heredero estaba en juego. Ezequías oraba con más intensidad que nunca, ya no por su vida, sino por el futuro que quedaría cuando él se fuera. A menudo se postraba por la noche junto al muro donde una vez lloró, recordando que si Dios había escuchado su súplica, quizás también podría obrar un milagro en su hijo. Pero esta vez no recibió una respuesta audible, solo el silencio, un silencio que no significaba olvido, sino espera. Y así el rey vivía entre la esperanza y la incertidumbre. Cada festividad, cada canto en el templo, cada victoria nacional era una bendición, pero también un recordatorio del reloj que seguía contando hacia el final de su extensión. Los profetas lo visitaban con menos frecuencia, como si el cielo guardara sus palabras para el siguiente capítulo. Ezequías entendió entonces que su obra no era salvar a su hijo, sino sembrar lo suficiente para que, aun si caía, supiera cómo volver. Porque hay oraciones que no se responden en una generación, sino en la siguiente. Una noche, mientras el incienso ardía lento y el viento jugaba con las cortinas de su alcoba, Ezequías escribió una última carta dirigida al futuro. Si alguna vez te alejas, recuerda la sombra. Recuerda que el tiempo puede retroceder, pero el corazón que se endurece puede no volver si no se quebranta. No olvides, hijo mío, que todo lo que el hombre levanta sin Dios termina siendo polvo. Selló la carta, la escondió en una vasija de barro y la ordenó guardar entre los muros del templo, no como testamento, sino como semilla profética. Los días pasaban, y el cuerpo del rey empezaba a ceder al paso natural de los años. Ya no era el joven ferviente que purificó los altares, ni el guerrero que enfrentó a Sennacherib, ni siquiera el moribundo que giró el rostro hacia la pared. Ahora era un anciano de mirada profunda, cuya voz temblaba al orar, pero cuyo espíritu ardía con más fuerza que nunca. Su mirada se perdía muchas veces en el horizonte, no buscando enemigos, sino respuestas. No temía morir, temía que el pueblo olvidara, que su hijo olvidara, que el milagro fuera solo un recuerdo y no una llama viva. Y entonces llegó el día. No hubo presagios ni cielos oscuros, solo un amanecer tranquilo. El canto de los levitas se elevaba en el templo como cualquier otro día, pero en el palacio el aliento de Ezequías se volvió lento, luego suave, luego silencio. Cerró los ojos, no con miedo, sino con paz, como quien terminó una carrera y entrega la antorcha, como quien sabe que sembró con lágrimas y que aunque no verá toda la cosecha, alguien más la recogerá. Judá lloró. Las calles se llenaron de duelo, pero entre los muros del templo el arca permanecía firme. Y en alguna parte, enterrada bajo piedra y barro, dormía una carta, una advertencia, un susurro del pasado para el futuro, porque la historia de Ezequías no terminó con su muerte. En realidad, apenas comenzaba. El cuerpo de Ezequías fue sepultado con honra entre los reyes de Judá,
Pero mientras el pueblo despedía al rey con cantos de agradecimiento y duelo, una sombra nueva se alzaba en el horizonte. Su nombre era Manasés, apenas un muchacho, pero ahora ceñido con la corona de oro y con el peso de un legado santo que no comprendía del todo. Muchos esperaban que siguiera el ejemplo de su padre, que caminara en la luz de aquel milagro, que el tiempo añadido al rey también hubiese sido una gracia heredada al hijo. Pero no fue así. Manasés, seducido por ideas extranjeras, por la intriga de los cultos de los pueblos vecinos y quizás por un deseo oscuro de formar su propia historia, comenzó a desviarse desde los primeros años de su reinado. Lo que Ezequías derribó, él lo levantó. Lo que su padre limpió, él lo contaminó. El templo, que había sido restaurado con lágrimas y oración, ahora era profanado con imágenes y altares ajenos al Dios de Israel. Las calles de Jerusalén, que antes resonaban con alabanzas, comenzaron a llenarse de murmullos y confusión. Muchos de los ancianos del reino, que habían visto al Dios de Ezequías mover el cielo mismo, lloraban en silencio. ¿Cómo pudo el hijo del quebrantado ser tan duro de corazón?, se preguntaban. Y sin embargo, no era solo rebeldía, era ceguera. Manasés no había conocido el quebranto en carne propia. Había nacido en el tiempo del milagro, pero nunca sintió el filo del juicio ni la misericordia que lo redime. Para él, el favor divino era solo historia antigua, y el temor de Dios, un mito de generaciones pasadas. Pero el cielo no olvida, y lo que Ezequías sembró, aunque cubierto por la oscuridad del reinado de su hijo, no quedó sin fruto. Porque Dios no solo responde oraciones, también las preserva. Cada lágrima del rey quebrantado había sido guardada como semilla invisible, y aunque el terreno parecía ahora árido, el cielo sabía cuándo llover. La carta oculta en el templo, con palabras escritas en la hora final del rey, aún dormía, esperando ser encontrada. Quizás no por su hijo, pero sí por alguien a quien tocara la voz del pasado. Los años pasaron, y el reinado de Manasés se tornó cada vez más oscuro. Derramó sangre inocente, persiguió a los justos y convirtió a Jerusalén en una ciudad herida. Pero cuando el pecado se multiplica, también lo hace la paciencia divina. Y Dios, en su fidelidad, permitió que Manasés fuera llevado cautivo por los enemigos, encadenado como un animal, sin poder, sin templo, sin trono y sin ídolos. Fue arrojado a una celda oscura en Babilonia. Y allí en ese abismo, cuando ya no quedaba más nada, algo quebró dentro de él. No fue una visión, ni una voz audible. Fue una memoria, un susurro, una imagen fugaz de su padre orando, de un rostro mojado en lágrimas frente a una pared. Recordó lo que había oído en su infancia. Dios detuvo el tiempo por un corazón sincero. Y por primera vez en su vida, sin trono, sin testigos, sin máscaras, Manasés hizo lo que su padre había hecho décadas atrás. Volvió su rostro hacia una pared. No física, sino espiritual, la pared de su pecado. Y lloró. Dios, que no olvida el clamor de los que se humillan, escuchó también esa oración. Y contra todo pronóstico, el rey fue liberado. Regresó a Jerusalén, no como conquistador, sino como un hombre cambiado. No volvió a ser como su padre, pero algo en él había despertado. Comenzó a derribar ídolos, a restaurar parte del culto perdido, a buscar, aunque tarde, lo que su padre le había intentado enseñar. Y aunque el daño hecho no pudo ser borrado de un día para otro, el eco del milagro de Ezequías seguía hablando desde la eternidad. Porque así es el legado del justo. Puede ser olvidado por los hombres, pero no por el cielo. Lo que Ezequías sembró en sus lágrimas, lo que escondió en su carta, lo que vivió con su fe, alcanzó a tocar la vida de un hijo rebelde. No todo fue restaurado, no todos los altares fueron sanados, pero la historia aún no había terminado, porque tras la muerte de Manasés y los días oscuros que siguieron, vendría un nuevo rey,
un nieto de Ezequías, uno cuyo corazón sí ardería con fuego santo. Su nombre, Josías. Josías apenas tenía 8 años cuando fue coronado rey. Era solo un niño cuando la corona, todavía manchada por el pasado de su abuelo Manasés, fue colocada sobre su frente. Nadie esperaba mucho de él. El trono de Judá, desgastado por años de confusión espiritual, parecía ahora solo un símbolo de esperanza vacía. Pero lo que los hombres no sabían era que, mientras la sangre de Manasés corría por sus venas, también lo hacía la de Ezequías. Y aunque los altares profanos aún manchaban la tierra, Dios estaba levantando una chispa que ardería en fuego. A temprana edad, Josías mostró señales distintas. No buscaba ídolos, ni se interesaba por alianzas extranjeras. Sus ojos, jóvenes pero profundos, parecían mirar más allá de lo que otros veían. Le hablaban del poder, pero él preguntaba por los libros antiguos. Le ofrecían estrategias de guerra, pero él pedía que le contaran sobre los días en que Dios habitaba en medio del pueblo. Algo dormido en la memoria de Judá comenzó a despertarse. Y aunque todavía no había una reforma, había una inquietud divina creciendo dentro del corazón del joven rey. Cuando cumplió 16 años, comenzó a buscar con fervor al Dios de su antepasado David, no porque alguien lo obligara, sino porque algo lo llamaba desde lo más profundo. Fue entonces cuando ordenó que se comenzara la limpieza del templo. Aquello que su abuelo había contaminado, él deseaba restaurarlo. Los obreros comenzaron a mover escombros, a derribar imágenes talladas, a despejar los patios del incienso profano, y fue allí, entre piedras viejas y polvo sagrado, que encontraron algo que cambiaría el rumbo de la nación. Era un rollo cubierto de tierra y cuidadosamente sellado. Los levitas lo entregaron al escriba, y éste, con manos temblorosas, lo llevó al rey. Josías mandó a leer en voz alta, y a medida que las palabras comenzaron a llenar la sala, el aire se volvió denso, como si el cielo mismo se inclinara para escuchar. Era la ley del Señor. Pero no solo eso, era también un mensaje, un eco del pasado. En otro compartimento oculto dentro del templo encontraron una vasija de barro, sellada con el sello real de Ezequías. Dentro, una carta. Josías escuchó cada palabra con el corazón encendido. Si alguna vez te alejas, recuerda la sombra. El mensaje era como una llama que traspasaba el tiempo. El joven rey, con lágrimas en los ojos, entendió. Él no estaba allí por casualidad. Era fruto de una oración que había sobrevivido a la muerte. Era la respuesta a un clamor lanzado décadas atrás por un rey quebrantado que nunca dejó de orar por su descendencia. Josías rasgó sus vestiduras no en desesperación, sino en reverencia. Se sintió parte de algo eterno. Desde ese día Josías no volvió a ser el mismo. Con solo 20 años, se convirtió en el reformador más radical desde los días de Ezequías. Recorrió todo Judá y más allá, derribando altares paganos, quemando ídolos y restaurando el culto verdadero. No lo hizo por tradición, lo hizo por convicción, porque entendía que no estaba reparando solo un templo, sino sanando una herida generacional. Cada piedra que restauraba era como una lágrima de su bisabuelo cayendo sobre la tierra, y cada decreto que proclamaba era un eco de la oración que había movido al cielo. El pueblo lo siguió, al principio por respeto, pero pronto por contagio. La pasión del joven rey era tan ardiente que los corazones de los sacerdotes, los ancianos y hasta los más incrédulos empezaron a derretirse. Se celebró la Pascua, como no se hacía desde los días de Samuel. El pueblo volvió a cantar, el templo volvió a arder con incienso puro. Jerusalén volvió a tener esperanza. Era como si el tiempo que una vez retrocedió para Ezequías, ahora se hubiera reiniciado con Josías. Y sin embargo, Josías no se jactaba, sabía que era parte de algo más grande. A menudo se retiraba solo al templo, llevando consigo la carta de Ezequías, y la leía en silencio. La doblaba con cuidado,
Oraba con ella en el pecho, porque sabía que no estaba allí por su justicia, sino por la misericordia de un Dios que honra las oraciones sinceras, aunque tarden generaciones en cumplirse. Josías entendió que hay promesas que no mueren y que lo que se siembra en lágrimas, aunque se entierre por años, florece en el tiempo perfecto de Dios. Pero entre los profetas aún había advertencias. Jeremías comenzaba a levantar su voz. Aunque Josías restauraba el culto, muchas heridas del pueblo aún estaban sin sanar. Y aunque el rey era justo, Judá seguía tambaleando en la balanza del juicio. El mensaje de Dios era claro. La reforma de Josías era una llama encendida, pero si se apagaba, el exilio vendría. Josías, aún joven, cargaba entonces no solo con la gloria de la restauración, sino con el peso de una nación al borde del destino. Y así la historia seguía escribiéndose. Ezequías había orado, Manasés había caído y llorado. Josías ahora se alzaba como respuesta viva, pero el reloj de Dios seguía corriendo, y la carta del quebrantado aún tenía más para decir. Josías comenzó a sentir que su reinado no era simplemente una oportunidad, sino una carrera contra el juicio. Cada día lo percibía más claro. El pueblo había respondido sí, pero en muchos corazones aún quedaba ceniza bajo las piedras. Algunos habían cambiado por temor, no por amor. Otros solo aparentaban santidad, mientras seguían abrazando secretos ocultos. Josías sabía que la idolatría no solo se derriba con martillos, también se arranca del alma. Por eso su clamor al cielo se volvió más intenso. Una noche, mientras oraba con la carta de Ezequías en sus manos, sintió un peso caer sobre él. No era miedo, era revelación. Comprendió que Dios no le había mostrado el pasado para glorificar a sus antepasados, sino para prepararlo para una decisión trascendental. Era como si la sombra que retrocedió para Ezequías ahora se alargara sobre él. El tiempo añadido a su bisabuelo no había sido solo personal, había sido profético, y ahora él, Josías, debía hacer algo que ningún rey antes se había atrevido a hacer: sellar un pacto nuevo con Dios, no solo por él, sino por toda la nación. Convocó a todos los líderes, sacerdotes, escribas, jefes de familia y al pueblo entero, desde el más anciano hasta el más joven, desde los muros de Jerusalén hasta los campos más lejanos. Cuando todos estuvieron reunidos en la casa del Señor, Josías se levantó, desplegó la carta de Ezequías y la colocó junto al libro de la ley. Luego, alzó la voz y declaró: «Este día no es solo para recordar, es para responder. Hoy haremos un pacto delante del Dios que detuvo el tiempo por nuestros padres. Hoy prometemos buscarlo con todo el corazón y con toda el alma». Las palabras encendieron al pueblo como fuego en paja seca. Lágrimas, gritos, postración, un clamor unánime se alzó como incienso nuevo. Fue un día de avivamiento que marcó la historia de Judá. Por primera vez en generaciones, el pueblo no solo obedecía por tradición o miedo, sino por convicción. Era como si el espíritu de Ezequías se hubiera derramado sobre todos. El pacto fue firmado y la carta volvió a ser guardada, esta vez en un arca especial, no como reliquia, sino como testigo viviente. Pero mientras en Jerusalén se encendía un altar de consagración, fuera de sus muros se alzaban otras fuerzas. Babilonia comenzaba a crecer como sombra inevitable. Sus ejércitos aún no habían marchado contra Judá, pero sus ojos ya estaban puestos sobre ella. Y entre los profetas, la voz de Jeremías comenzaba a resonar con más fuerza. Viene el día, viene el fuego. Si el pueblo vuelve a desviarse, ni Josías podrá detener lo que ha sido decretado. El joven profeta lloraba por adelantado, viendo lo que aún no había llegado, pero que se acercaba como río desbordado. Josías escuchaba esas palabras, y aunque su alma se estremecía, no retrocedía. Sabía que no podía controlar el futuro de toda una nación, pero podía asegurarse de dejar
una huella que no se borrara fácilmente. Comenzó a escribir sus propias cartas, reflexiones personales, advertencias, oraciones, decretos. Deseaba que, si el juicio venía, hubiese memoria de lo santo, que aún en el exilio los hijos de Judá pudieran recordar que una vez hubo un rey que los amó, que los guió, que les mostró el camino de regreso al Dios verdadero. Y sin embargo, lo inevitable comenzó a gestarse. Egipto, enemigo antiguo, se levantó en guerra contra Babilonia, y Josías, queriendo proteger a Judá, decidió intervenir. Fue una decisión extraña. Nadie entendía por qué el rey tan sabio se metía en un conflicto que no era suyo. Algunos dijeron que fue valentía, otros que fue un error. Pero lo cierto es que Josías, el rey del pacto, el restaurador, el nieto del quebrantado, cayó en la batalla de Megido. Una flecha lo atravesó y su cuerpo fue llevado de regreso a Jerusalén entre gritos y lamentos. La tierra entera lloró. Jeremías compuso cantos fúnebres que aún se repetían décadas después. Nunca antes se había lamentado tanto la muerte de un rey. Y mientras el pueblo guardaba duelo, los sacerdotes abrieron una urna que Josías había mandado sellar poco antes de ir a la batalla. Dentro había un último mensaje escrito con su puño y letra. Si alguna vez Judá se olvida del Dios que detuvo el tiempo por Ezequías y del pacto que renovamos en este altar, recuerden estas palabras, porque el juicio no será el fin, sino el principio de una redención mayor. Esa carta fue leída en secreto entre los profetas. Jeremías la guardó como un tesoro. Sabía que el fin del reinado de Josías no era el fin de la promesa, porque aun si Judá caía, la semilla de la oración seguiría viva. Porque lo que Ezequías oró, lo que Manasés lloró y lo que Josías encendió, era parte de un plan que iba más allá de reyes, guerras y exilios. Era el preludio de algo eterno. La muerte de Josías dejó un vacío que ni el trono ni el pueblo supieron llenar. Su hijo, Joacás, apenas reinó 3 meses antes de ser depuesto por el faraón Necao, el mismo que había herido de muerte a su padre. Y así comenzó un desfile de reyes débiles, sin visión ni temor de Dios. La nación que había sido levantada con lágrimas y fuego volvió a descender lentamente a la tibieza, al orgullo y a los mismos ídolos que antes habían sido demolidos. Era como si el eco de la oración de Ezequías se oyera cada vez más lejano, y el reloj espiritual de Judá volviera a correr hacia el juicio. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, los susurros del pasado aún vivían entre los ancianos. Algunos hablaban del día en que el sol retrocedió, otros recordaban los lamentos por Josías, y aunque las nuevas generaciones crecían sin ese fuego, unos pocos todavía guardaban los escritos, las cartas, los testimonios. Uno de ellos era un joven escriba llamado Baruc, discípulo cercano del profeta Jeremías. Él había leído los escritos de Josías, las oraciones de Ezequías, y sentía que no eran solo memorias, eran advertencias vivas. Jeremías, por su parte, profetizaba con más fuerza. Ya no pedía reforma, ahora anunciaba el exilio. Gritaba en las puertas del templo: no confíen en este lugar solo porque es el templo del Señor, corrijan su camino. Pero lo tildaron de traidor, de blasfemo, de mensajero de desgracias. No sabían que su voz era la última lámpara encendida antes de que la oscuridad envolviera la ciudad santa. Nadie quería oír que lo que se había ganado con la oración de Ezequías y el quebranto de Josías estaba siendo perdido por el descuido de sus hijos. Y entonces ocurrió. El ejército de Babilonia, como una tormenta largamente anunciada, llegó a las puertas de Jerusalén. Nabucodonosor, con su mirada fría y su ejército implacable, no venía a negociar. Judá cayó, el templo fue saqueado. Los tesoros que Ezequías había mostrado ingenuamente a los emisarios de Babilonia años atrás, tras su sanidad, fueron llevados lejos, como si la advertencia que Isaías le había dado entonces cobrara ahora todo su peso. La ciudad ardía,
y el exilio comenzaba. Entre los cautivos marchaban jóvenes nobles, hijos de sacerdotes y escribas, profetas y pastores. Uno de ellos era un joven de mirada firme y corazón encendido, Daniel. Otros sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Aunque eran jóvenes, llevaban dentro la semilla de las generaciones anteriores. Habían oído hablar de Ezequías, de Josías, de la oración que detuvo el tiempo, del pacto que se había sellado con llanto y fuego. Y aunque ahora caminaban en cadenas, llevaban adentro una libertad que Babilonia no podía tocar. Daniel, en lo más profundo de su alma, guardaba una copia diminuta de las palabras de Josías. Las había copiado en secreto de los escritos de Baruch y las meditaba en las noches de su cautiverio. El juicio no será el fin, sino el principio de una redención mayor. Esas palabras lo sostenían mientras aprendía el idioma de los caldeos y servía en la corte del rey. Cada vez que se arrodillaba para orar, lo hacía mirando hacia Jerusalén, pero con el espíritu anclado en esa promesa que había nacido décadas atrás, cuando un rey lloró frente a una pared. Nadie imaginaba que en esa corte extranjera, la misma mano de Dios que había añadido 15 años a la vida de Ezequías volvería a intervenir. Que en medio de ídolos, hornos de fuego y leyes impías, Dios volvería a mostrar su gloria. Daniel no solo interpretó sueños, fue testigo de cómo los cielos aún respondían a las oraciones, porque cada vez que doblaba sus rodillas, activaba el eco de aquel clamor antiguo. He visto tus lágrimas, he oído tu oración. Los años pasaban, y Babilonia pensó que había borrado a Judá. Pero el cielo sabía que no se puede borrar lo que fue sellado con quebranto. El mismo ángel que detuvo la espada contra Jerusalén en los días de David, ahora descendía para cerrar las bocas de leones. El mismo Dios que detuvo el sol por Ezequías, ahora estaba moviendo reinos enteros para cumplir su plan eterno. Porque la oración sincera, aunque parezca silenciada, nunca muere, solo espera su hora. Y así, en tierra ajena, comenzó a escribirse una nueva historia, una historia donde las cartas de reyes quebrantados se transformaban en profecías, donde los testimonios del pasado se volvían armas del presente, donde los jóvenes exiliados no vivían como víctimas, sino como portadores de una llama antigua. Babilonia había llevado sus cuerpos, pero no sus convicciones, porque aún en el exilio el legado de Ezequías seguía vivo. En medio de aquel exilio, donde los cantos de Sión se silenciaban y los arpas colgaban de los sauces, una esperanza invisible comenzaba a gestarse, no en palacios, sino en corazones quebrantados. Daniel, aún joven, se convirtió en un faro dentro del imperio. Su fidelidad no fue para impresionar reyes terrenales, sino para honrar al rey que había respondido a Ezequías años atrás. Cada vez que oraba con su rostro hacia Jerusalén, era como si levantara los escombros espirituales de un reino que parecía perdido, pero que seguía vivo en la memoria de Dios. Los años se sucedieron como olas sobre rocas, desgastando imperios, pero fortaleciendo raíces ocultas. Babilonia cayó, tal como Jeremías lo había profetizado. Persia tomó el cetro del mundo, pero la llama del pacto seguía encendida. Daniel, ya anciano, vio pasar reyes como quien ve hojas llevadas por el viento, pero su alma seguía firme, como el muro contra el que Ezequías lloró. Una noche, mientras oraba y ayunaba, el cielo volvió a romper el silencio. El ángel Gabriel descendió, no con espada, sino con revelación. El mensaje era claro. Desde el momento que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas. No era solo sobre Daniel, era sobre un tiempo mayor, una restauración venidera. El reloj de Dios seguía avanzando, pero cada generación que oraba, cada hombre que se quebrantaba, hacía que el cielo se inclinara. Lo que comenzó con una oración entre lágrimas, ahora tomaba forma en visiones que abarcaban siglos. El legado de Ezequías no era una historia cerrada,
era una profecía aún en movimiento. Mientras tanto, en Jerusalén, los pocos que quedaban entre ruinas y cenizas comenzaban a reconstruir lo que había sido arrasado. Zorobabel, Esdras, Nehemías, hombres levantados no por linaje, sino por propósito. En sus corazones ardía una convicción que no era política ni cultural, sino espiritual. Restaurar lo que había sido perdido, no solo con piedra y madera, sino con arrepentimiento y fuego sagrado. Cada ladrillo que colocaban era como una oración más que se añadía a la que un día hizo llorar al cielo. El templo fue reedificado, pero no con la misma gloria exterior. Los ancianos que habían visto el primero lloraban. No entendían que Dios no buscaba estructuras de oro, sino corazones vivos. La gloria de lo nuevo no sería visible aún, pero estaba gestándose en secreto, en silencio, en promesas. Porque Dios nunca olvida un pacto, aunque pasen generaciones. Cada lágrima de Ezequías, cada decisión de Josías, cada lamento de Jeremías, cada oración de Daniel, estaban escritos en el libro eterno del propósito divino. Con el paso de los siglos, el mundo cambió de dueños, pero el cielo nunca cambió de plan. Roma ascendió, Grecia dejó su huella, pero en el silencio entre profecías, en los 400 años donde no hubo voz de profeta, el cielo estaba preparando su respuesta final. Porque aunque la sombra había retrocedido por Ezequías, aún faltaba que la luz descendiera en plenitud. No sería un rey de palacio, no sería un sacerdote del templo, sería el Verbo hecho carne. La oración que un día detuvo el tiempo, ahora sería respondida con aquel que vendría a vencer a la muerte para siempre. Y así, cuando el tiempo se cumplió, en una humilde aldea de Judea nació un niño. Su nombre era Jesús. No descendía solo del linaje de David, sino que llevaba en su sangre el eco de reyes quebrantados, de profetas perseguidos, de fieles en el exilio. Él era la respuesta encarnada de siglos de clamor. Donde Ezequías rogó por más años, Jesús vendría a entregar su vida. Donde Daniel intercedió desde Babilonia, Jesús intercedería desde una cruz. Donde Josías purificó el templo, Jesús derramaría su sangre como templo vivo. Todo había sido una preparación. Cada página escrita, cada lágrima vertida, cada sombra que retrocedió, fue para abrir paso a la luz. Y aún así muchos no lo reconocieron, porque la herencia espiritual no siempre se transmite con coronas ni pergaminos, sino con corazones dispuestos. Los fariseos conocían las Escrituras, pero no la esencia. Los sabios buscaban señales, pero ignoraban que la señal más grande era Él. Porque Jesús no solo era el cumplimiento de la promesa, era la promesa misma hecha carne. Y sin embargo, incluso en su venida, la historia no terminó. El legado de Ezequías, de Josías, de los cautivos en Babilonia, siguió fluyendo, porque lo que el hombre deposita con sinceridad en el altar, Dios lo recoge para siempre. Y el clamor de un solo corazón sigue siendo capaz de cambiar el destino de una generación. Como aquel día en que un rey giró su rostro hacia la pared, creyendo que Dios aún podía escuchar. Pero aún con la llegada de Jesús, la historia de Ezequías no quedó atrás como un simple recuerdo lejano. Al contrario, el eco de su oración, de su quebranto y del reloj que retrocedió, cobraba un nuevo significado a la luz del Mesías. Porque así como Ezequías recibió años añadidos como gracia inmerecida, el mundo entero, por causa del sacrificio de Cristo, recibiría una oportunidad de salvación que no merecía. El tiempo de misericordia se extendía una vez más, pero esta vez no solo a un rey, sino a toda la humanidad. Ezequías venció a la muerte por un momento, pero Cristo la venció para siempre. Y sin embargo, ambos lo hicieron desde el mismo lugar, el quebranto. Uno desde su cama entre lágrimas, el otro desde una cruz entre clavos. Uno fue sanado, el otro fue herido por nuestras rebeliones. Uno fue oído por causa de su justicia, el otro fue desechado para que nosotros fuéramos justificados. Pero ambos momentos están tejidos con el mismo hilo.
la respuesta divina al corazón humillado. La historia de Ezequías siguió latiendo en las enseñanzas del Mesías. Cada vez que Jesús hablaba del valor de la fe, del poder de la oración, del secreto del aposento, estaba levantando la misma bandera que Ezequías al girar su rostro a la pared. Porque el mayor acto de fe no es gritar desde los púlpitos, sino clamar en lo oculto, donde nadie ve, pero donde el cielo responde. Y aquel rey antiguo fue testimonio viviente de que Dios no está sordo al susurro del alma sincera. Y así, cuando Jesús enseñó a orar diciendo, Padre nuestro, no estaba estableciendo una fórmula, sino despertando una memoria espiritual. El Dios que añadió años a Ezequías era el mismo que ahora ofrecía eternidad. El Dios que respondió lágrimas con vida, ahora ofrecía vida a través del llanto del Hijo. No era un cambio de historia, era el cumplimiento de una promesa milenaria, porque cada sombra que retrocedió en Judá anunciaba la luz que vendría a brillar en la cruz. Incluso en Getsemaní, cuando Jesús se postró y sudó sangre, podemos ver un reflejo de aquel momento en que Ezequías lloró ante la pared. 2 momentos de quebranto, 2 oraciones en silencio, 2 súplicas por vida, pero donde Ezequías fue librado, Jesús aceptó la copa. Donde uno pidió más tiempo, el otro se ofreció en el tiempo señalado. Y así, la historia de Judá se entrelazaba con la redención universal, porque en el reino de Dios nada se pierde, todo se transforma. Los discípulos, al escuchar los relatos de los antiguos reyes, no lo sabían aún, pero eran parte de esa cadena invisible de propósito. El ejemplo de fe de un rey que venció la muerte era ahora una sombra que los empujaba hacia adelante. Ellos también serían perseguidos, tendrían que orar en medio del miedo, enfrentar amenazas y decretos, pero sabrían por las Escrituras que un corazón quebrantado puede mover el cielo. Y con esa certeza predicaron hasta los confines del mundo. Pasaron los años, pasaron los imperios, pero el nombre de Ezequías no se borró, porque no se trataba solo de un rey que sanó, sino de un hombre que abrió una grieta en el tiempo con su fe, y Dios escribió a través de esa grieta una historia que aún no termina. Cada generación desde entonces ha tenido la oportunidad de hacer lo mismo, girar el rostro a la pared y clamar. Porque la misericordia que lo alcanzó no era exclusiva, era una invitación. Hoy, cuando alguien ora desde el lecho del hospital, cuando una madre llora por su hijo, cuando un hombre clama solo en su habitación, el cielo recuerda. Recuerda a Ezequías, recuerda que hubo una vez un rey que no pidió riquezas, ni venganza, ni poder, solo vida, y esa oración fue suficiente para frenar el juicio y encender esperanza, porque el poder de la intercesión no está en la elocuencia, sino en la honestidad del corazón. Y así, generación tras generación, la historia sigue latiendo. No es un cuento antiguo, es una llama que no se apaga, es un legado que se hereda no por sangre, sino por fe. Ezequías ya no está, pero su espíritu aún vive en cada creyente que se atreve a doblar rodillas cuando todo parece perdido. En cada hijo de Dios que decide que la última palabra no la tiene el enemigo, ni la enfermedad, ni el juicio, sino el Padre que ve en lo secreto. Porque mientras haya un corazón que gire el rostro a la pared y llore, la historia no estará cerrada. Aún hay páginas por escribir, aún hay sombras que pueden retroceder. Y así, el nombre de Ezequías no se perdió entre los muchos reyes de Judá. Su historia fue marcada no por la extensión de sus años, sino por la profundidad de su quebranto. No fue recordado por sus conquistas militares, sino por haber conquistado el corazón de Dios con lágrimas. Su legado trascendió murallas y generaciones, porque el cielo no se impresiona con coronas, sino con rodillas dobladas. En sus últimos años, mientras los días regalados por Dios se deslizaban como arena entre los dedos, Ezequías contemplaba más allá del trono. Comprendió que cada suspiro que tenía era un préstamo y cada amanecer un recordatorio del milagro. Caminaba por los patios del palacio con una mirada distinta,
como quien ha visto lo invisible y ha vivido lo que otros solo oran alcanzar. Una extensión del tiempo por pura gracia. Y aunque cometió errores, como cuando mostró sus tesoros a los embajadores babilónicos, abriendo la puerta a futuras ruinas, incluso eso testifica de su humanidad, porque Ezequías no fue un héroe sin mancha, sino un hombre común, tocado por la misericordia divina. Su historia nos enseña que Dios no escoge a los perfectos, sino a los que están dispuestos a rendirse de verdad. El juicio de Isaías sobre Judá y la futura cautividad fue un trago amargo que Ezequías recibió con resignación. Quizás entendió que no podía cambiar el futuro de todos, pero había cambiado su presente con su oración, y eso ya era una victoria. A veces, cambiar el curso de una generación comienza con un solo acto de fe, una sola lágrima, una sola decisión en la soledad del alma. La historia de Ezequías es un espejo para cada creyente que siente que ya no hay tiempo, que la sentencia está dada, que las puertas se han cerrado, porque si el reloj retrocedió por la súplica de un rey quebrantado, ¿qué no podrá hacer Dios por alguien que cree hoy? Su historia es más que historia, es una llave, una promesa envuelta en polvo antiguo que aún abre puertas en el presente. En un mundo que corre, que teme, que se ahoga en noticias de muerte, enfermedades y guerras, la historia de Ezequías se alza como un faro. Nos recuerda que cuando todo parece terminado, Dios puede comenzar algo nuevo. Que cuando el diagnóstico es final, la oración aún puede romper lo sellado. Que cuando el tiempo se acaba, el cielo puede otorgar una prórroga con propósito. La pared a la que Ezequías giró su rostro no tenía adornos, ni respuestas, ni consuelos, pero fue suficiente, porque no era la pared, era el acto de rendirse completamente ante Dios. Ese simple gesto de desesperación y esperanza movió los cielos, y ese mismo gesto está al alcance de cualquiera que respira. No hace falta ser rey ni profeta, solo hace falta sinceridad. Cuando pienses que tu historia ya está escrita, recuerda a Ezequías. Cuando sientas que ya no hay más que hacer, recuerda la sombra que retrocedió. Cuando el mundo diga que es tarde, recuerda que el autor del tiempo aún está escribiendo, y que las oraciones que nacen del quebranto no solo cambian vidas, también pueden cambiar el curso del tiempo. Ezequías murió muchos años después y fue sepultado con honra entre los reyes. Pero su mayor tesoro no fue la tumba real, ni sus victorias políticas. Su verdadero monumento quedó escrito en los anales celestiales. Un hombre que lloró, oró y vivió más. Un hombre que enseñó sin palabras que la oración sincera es más poderosa que un ejército. Y mientras haya alguien que lea su historia con fe, que ore con ese mismo fuego, que se atreva a doblar rodillas en medio del juicio, la historia continuará, porque el Dios que oyó a Ezequías aún escucha. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.